de este día. ¿Ok? El objetivo es conocer cómo en sus últimas horas de vida terrenal Jesús demostró su amor por sus discípulos. Muy bien, empezamos. Mateo 27, ¿ya? Aquí hay que corregir. De repente ustedes también en su módulo, no recuerdo si está corregido aquí, pero es Mateo 26. Mateo 26, perdón, Mateo 27, Mateo 27. Está basado en el capítulo 27 de Mateo, ¿ya? Versículos 32 al 34. Voy a pedir, a ver, Esther, por favor, ¿puedes leer el versículo 33? Solamente el 33, por favor. Ok, profesor. Cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera. Ok. Flor, continúa, por favor. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Ok. Entonces, chicos, Jesús, estando ya condenado a muerte, lo hacen cargar su cruz y lo llevan hacia el Gólgota. El monte Gólgota era un monte que estaba saliendo de Jerusalén, afuera de Jerusalén, y había un camino que tanto al entrar como para salir de Jerusalén, se podía ver ahí el Gólgota, al frente. Entonces, allí era como un paredón donde los romanos crucificaban a todos los condenados a muerte, ¿ya? Allí los crucificaban y era un lugar público, era un lugar donde todos podían ver a todos los crucificados, ¿no? Entonces, allí fue donde expusieron a Jesús, lo llevaron a Jesús para crucificarlo, para que esté a vista de todo el mundo, todos los que entren y salgan de Jerusalén puedan verlo ahí colgado. Esa era la intención de los romanos, ¿no? Humillarlo así. Así humillaban a sus presos, a sus condenados a muerte. Por esa razón lo llevaron a ese lugar. Siguiente. Los soldados sortean la túnica de Jesús. Maricielo, lee el versículo 35, por favor. 35 y 36, porque no es mucho. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados los custodiaban allí. Miren, se dice que la túnica de Jesús era una túnica especial, muy distinta a las túnicas normales, corrientes, ¿ya? De tal modo de que cuando quisieron repartirse la túnica, no podían cortarla ni romperla porque no tenía costura. Era, o sea, una sola tela, pero bien confeccionada. Era una vestidura especial. Es decir, Jesús no vestía con cualquier cosa, ¿no? Entonces, los soldados, al ver que no podían repartírselo, entonces hay que echar suertes y el que gana se lo llevaba, ¿no? De esa manera se llevaron la túnica de Jesús, echando suerte sobre su túnica. Y eso estaba profetizado, ¿no? Sobre sus vestiduras se echaron suertes, lo habían así profetizado anteriormente. Siguiente. A manera de burla es proclamado rey de los judíos. ¿Ya? Vamos a ver. Espérense. Ya está. Versículo 37. 37 y 38. A ver, me voy a pedirle a Briana Flores. 37 y 38, hija. Briana. Se fue Briana. Ariana Corales. Vamos, Ariana.
37 y 38. ¿Te ha escrito? Que la llame. No está Ariana. Bradley. Lee, por favor, el 37 y 38. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Miren, seguro que ustedes han visto esta imagen, ¿ya? Este cartel sobre la cruz de Jesús. Ahí decía, este es el rey de los judíos, ¿ya? Y lo habían hecho en diferentes idiomas, en hebreo, en griego, en latín, ¿no? En los diferentes idiomas, para que todos los que pasen por ahí por la cruz, que eran no necesariamente judíos, puedan leer este enunciado. Esto era una manera de burla, ¿ya? Que los romanos, especialmente Pilato fue el que mandó a poner eso, diciendo, judíos, este es su rey, ¿no? Entonces, a los judíos no les gustaba eso. Pero el asunto es que Jesús no solamente es rey de los judíos, Jesús es rey de todo aquel que cree en él, todo aquel que se humilla ante él, todo aquel que cree en él, es el rey Jesús. Jesús es el rey de todo el universo, pero solamente quienes van a ser salvos son solamente aquellos que creen en él. Entonces, básicamente esta burla resultó ser cierta, porque realmente Jesús sí es el rey. 39 y 40. A ver, Justin. Profesor, Sí, lee. 39 y 40. los que pasaban la injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Como les decía, todo el que pasaba por ese camino, ya sea para ingresar o para salir de Jerusalén, pasaban necesariamente por ahí por el Gólgota y podían ver a todos los crucificados. Y aquí veían a Jesús y se burlaban y decían, total, este que dijo que podía destruir el templo y en 3 días reedificarlo, ¿por qué no se salva ahora mismo? Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, ¿no? O sea, provocando allí a Jesús, ¿no es cierto? De esa manera se manifiestan los hombres, manifiestan su incredulidad, ¿ya? A ver, Warren, lee por favor 41 y 42. Warren. No está. Ya regresó Briana. Briana, ¿puedes leer, por favor? 41 y 42. Ya. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvo, a él mismo no puede salvarse. Reía de Israel, es que en Dios confía, que lo libre ahora sí, él lo quiere porque no ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Baje ahora de la cruz y creeremos en él. Miren, hoy en día, por ejemplo, en el tiempo que estamos viviendo, se está viendo estos cuadros también, que es lamentable, ¿no? O sea, no deseamos que pase nadie por esto. Lamentablemente, esta pandemia está afectando a muchas familias y muchas familias han sufrido pérdidas, ¿no? Pero algunos han dicho esto, orando al Señor, diciendo, Señor, si tú sanas, si tú la levantas, si tú lo sanas al papá o al mamá, al hijo, no sé, si tú lo sanas, Señor, yo te voy a servir, ¿no? O sea, condicionándole a Dios. Estamos cayendo casi en la misma categoría de estas personas que dices, a ver, si tú bajas de la cruz, entonces creeremos en ti, pues, ¿no?
hay que tener cuidado con esto, estimados alumnos. ¿Por qué? Porque al Señor no lo podemos cuestionar ni podemos nosotros condicionar, ¿no? Nosotros tenemos que rendirnos a Él de manera total y sin condiciones. Lamentablemente aquí la gente se burlaba de Él, los sacerdotes, los escribas, los ancianos se burlaban y decían, a otro salvó y ahora ¿por qué no se salva a sí mismo? Si es el rey de los judíos, que clame a Dios y dice que confía en Dios, que lo libre ahora Dios, ¿no? Entonces, seguían burlándose, seguían manifestando su incredulidad en Jesús, ¿no? Y eso era lo lamentable. Vamos a seguir leyendo. Miren, vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Versículo 45 y 46. A ver, aquí entendemos. A Esther, ¿puedes leer, por favor, versículo 45 y 46? Ok, profesor. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ok, miren, la hora sexta era más o menos las 3 de la tarde. Si no me equivoco, o al mediodía, si no me, disculpen, no, he perdido el cálculo, pero era plena luz del día, ¿ya? La hora sexta. Y se oscurece el día totalmente, ¿ya? Hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, o lema sabactani, que esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y miren lo que la gente pensaba que estaba haciendo. Versículos 47 al 49. Vamos a ver. Alexander, sí, Alexander, Manuel. Sí, profesor. A ver, lee versículo 49, 47 al 49, perdón. Algunos de los que al oírlo decían, es Elías. Al instante comió y tomando, empapó en vinagre poniéndola en una caña, le dio a beber, pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Muy bien, entonces, ¿qué vemos aquí? La gente seguía burlándose, seguía escarneciendo al Señor, ¿no? Aparte que ya lo veían crucificado, porque eso era lo que querían hacer, ahora seguían burlándose. Decían, ve, este llama a Elías. Uno corrió a tomar una esponja y lo empapó de vinagre para darle de beber. Y otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarlo, ¿no? Esta palabra Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Jesucristo estaba dando a notar que Él era el Mesías. Había una profecía en Salmo. El salmista David había escrito este salmo y empezaba así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, pero la gente no entendía y pensaban que Jesús estaba llamando a Elías. Miren lo que sucedió en este instante cuando Jesús muere. Vamos a leer versículos 50 al 53. Primero 50 y 51. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Jennifer, lee por favor
Jennifer Hurtado. 50 y 51. Entonces Jesús, clamando a otra vez a gran voz, exclamó el Espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Miren, hubo un terremoto, en otros evangelios dice que fue un terremoto, las piedras se quebraron, se partieron, ¿no? La tierra comenzó a temblar, pero miren, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, aquí en esta parte, miren, este es el velo y comenzó a rasgarse de arriba hacia abajo. Este velo en el templo separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo nadie podía ingresar, solamente el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía que purificarse antes de entrar, porque si no también moría. Ahora, con la muerte de Jesús, este velo se rasga, indicando que ahora todo aquel que viene y se rinde a Jesús puede tener acceso directamente al lugar santísimo, o sea, a la misma presencia de Dios. Hoy en día nosotros, por medio de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, nosotros podemos acercarnos a la misma presencia de Dios. Ya no hay un velo de separación. ¿Por qué? Porque fue rasgado en el momento que Jesús murió. Además de ello, dice, hubo temblor, un terremoto y las rocas se partieron. Vamos a leer ahora el 52 al 53. A ver, Stephanie Polo. Lee, por favor. Y 52, 53. Ya, entonces, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Miren lo que pasó en ese momento. Aparte de que el velo se rasgó, que la tierra tembló, los sepulcros se abrieron, dice, y muchos santos, o sea, hombres que creyeron en Dios, hombres que hacían la voluntad de Dios, que habían muerto, resucitaron en ese instante. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa, ¿no? Entonces, miren lo que pasó en esos días. Imagínense, si nosotros hubiésemos estado viviendo en esos días y hubiésemos tenido un familiar que haya sido un hombre piadoso, un hombre de Dios y que haya muerto, a causa de la muerte de Jesús en ese instante, resucitó y salió de la tumba y fue a tocar la puerta de mi casa, hijo, hija, sobrino. O sea, imagínense el cuadro en ese momento de la gente, de todo lo que estaba pasando en ese instante, ¿no? O sea, cosas extraordinarias, ¿a causa de qué? A causa de la muerte de Jesucristo. Versículos 54 al 56. El centurión reconoce que Jesús era hijo de Dios. Voy a pedir ahora, a ver, vamos a ver. Luciana, por favor, lo que está en amarillo, 54 al 55. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, ¿en verdad este era hijo de Dios? Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos. Ok, miren, este centurión, que era uno de las personas que estaba ahí al pie de Jesús, al ver todas estas cosas que estaban sucediendo, se oscurece el cielo, el terremoto, las tumbas que se abrían, todo esto hizo que este hombre reconociera exactamente quién era Jesús. Y dijo, verdaderamente, de verdad, este es el Hijo de Dios, ¿no? En verdad, este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando de lejos. ¿Quiénes eran estas mujeres? Entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo y José,
y la madre de los hijos de Zebedeo, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Jesús es sepultado. A ver, vamos a invitar a Queen. Queen, por favor, lo que está en blanco. 57 y 58. Profesor, ¿podría esperar un momentito? Voy a abrir a mi mamá. Ya. Gerald, por favor. 57 y 58. ¿Sí me escuchan, no, profesor? Sí, sí, hijo, sí. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Miren, José de Arimatea era un hombre rico, ¿ya? También seguidor de Jesús, ¿ya? O sea, a Jesús no solamente le seguía gente pobre, ¿no? También había gente rica que había, pues, entendido y había sido, había recibido el perdón de Jesús, pues, ¿no? Entonces, también lo seguían. Y ellos tenían influencia en las esferas del gobierno, en las diferentes entidades que existían en ese tiempo. Aparte de él, había otro hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, ¿ya? Y él también se había convertido al cristianismo porque tuvo una conversación con Jesús en donde él entendió qué es lo que tenía que hacer para poder ser un hijo de Dios. Pero en este caso particular, José de Arimatea, él pide el cuerpo de Jesús, le pide a Pilatos. Y él tenía un sepulcro, ¿no? Entonces es ahí donde él lo lleva a sepultar, porque los crucificados en su mayoría se quedaban ahí varios días hasta que el cuerpo se pudra, se malogre, vengan las aves y comiencen a comerse el cuerpo de los muertos allí. O sea, esa era la condena de estos crucificados, ¿no? Pero los discípulos de Jesús no querían que pase eso con el cuerpo de Jesús, ¿no? Lógicamente, era su líder, no querían verlo humillado hasta tal punto tampoco, ¿no? Entonces, este José de Arimatea, que tenía un sepulcro, pide el cuerpo de Jesús para poder sepultar allí a Jesús. Y vamos a ver lo que dice el versículo 59 al 61. A ver, Jesús Solano, ¿puedes leer, por favor, el versículo 59? ¿Dónde, profe? Versículo 59, lo que está de amarillo. ¿Me escucha, profe? Sí, ¿tú me escuchas? Sí. Ya. Lee solamente lo que está de amarillo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio del lino. Ya. Nada más, profe. Un ratito, de ahí vas a leer más. Miren, hasta allí, miren cómo también tuvieron cuidado de ponerlo en un lienzo limpio y de lino. El lino era una tela fina en ese tiempo. Sigue, por favor, 60 hasta el 61. Jesús. Ya, profe. Y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro. Se fue. María Magdalena estaba ahí y la otra María sentada frente al sepulcro. Ajá. Miren. Nada más, chicos, profe. Hasta ahí no me dijo, gracias. Miren, ustedes se han imaginado... Profe, ahora sí no lo echó. ¿No me escucha? ¿Me escuchan todos? Flor, ¿me escuchas? Es tu internet, Jesús, ¿entiendes? Ahora ya lo escucho, ya. Ah, ya. Ok. Miren, chicos.
les preguntaba, ¿ustedes se han imaginado qué tipo de cruz llevaba Jesús o en qué tipo de cruz lo crucificaron? Miren, esa cruz que Jesús llevó no era una cruz cuya madera recién la habían talado del árbol y recién la habían cortado y recién lo habían tallado y recién lo habían armado y para que lo estrene Jesús. No. Esas cruces, ¿a cuántos habrán crucificado en esa cruz, en la cruz que a Jesús lo pusieron? Imagínense cuántos tipos de sangre había impregnado en esa cruz de tantos condenados allí en esas cruces. ¿Ah? Y en esa misma cruz, de tantos que había, entonces, su cuerpo, miren, su cuerpo flagelado, sus heridas abiertas, entraron en contacto con toda esa sangre seca ahí en la cruz, con toda ese madero sucio, ¿ve? O sea, hasta dónde había sido humillado Jesús. Ahora, este hombre, José de Arimatea, había amado tanto a Jesús que él dijo, yo no voy a permitir que a mi maestro, bueno, ya lo crucificaron en un madero viejo, sucio, mugriento, impregnado de sangre de otros muertos, ya hasta ahí, pero yo ya no quiero que a mi maestro se quede su cuerpo ahí expuesto a las aves, quiero darle una sepultura honrosa a mi maestro. Y miren, le compró, no sé, él tenía, el asunto es que le compró lienzos nuevos, limpios, de lino. Y la tumba donde lo puso era una tumba exclusiva, nadie lo había usado. O sea, ahí sí Jesús estrenó tumba nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque le dio una sepultura digna de un maestro, pues, ¿no? Entonces, José de Arimatea aquí se lució, si podemos decir así, se lució con darle la mejor sepultura a su maestro, ¿no? Y María Magdalena y otras Marías estaban sentadas frente al sepulcro. Seguimos. Versículo 62 al 66. Complot para hacer dudar de la resurrección de Jesucristo. Marjorie, por favor, lee el 62 al 63, la parte amarilla que está primero. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Miren lo que estos hombres ya lo habían matado a Jesús, ya lo habían matado, pero aún así querían seguir, como se dice, echando más fuego a la leña, ¿no? O más leña al fuego. Miren, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y le dijeron, Señor, este engañador, miren cómo lo tildaron, engañador, dijo que después de 3 días iba a resucitar. O sea, hasta ahí totalmente incrédulos. Pues ya murió, ya lo mataron, pero seguían todavía con esa espina, ¿no? Oye, dice que va a resucitar. Pero a ver, ¿qué pasa? Versículo 64, todo el versículo 64, a ver, vamos a invitar a Renato. Por eso ordené usted que ese sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que venga sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, él no ha resucitado de entre los muertos. El último engaño será peor que el primero. Miren lo que comenzaron a complotar, ¿no? Este engañador dijo que iba a resucitar en 3 días. Así es que no vaya a ser que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y van a engañar que ha resucitado. Entonces, el primer engaño, o sea, que Jesús era el Señor, que Jesús era el Rey, para ellos era engaño. Ahora, que digan que ha resucitado, también dijeron, para que no sea peor este engaño, para que no estén mintiendo al pueblo que ha resucitado, se vayan a llevar el cuerpo. Así es que vamos a ver qué le piden a Pilato. Le dicen que asegure ¿cómo se llama? La tumba, ¿no? Le dice, por eso ordene usted que el sepulcro sea asegurado hasta el 3er día.
¿Ah? Pero ¿qué le responde Pilatos? Vamos a ver. Maricielo. Maricielo, lee el 65 y 66, por favor. Pilato les dijo, una guardia tiene... A ver, espere, de vuelta. Pilato les dijo, una guardia tiene... Vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, la sellaron con una... Sellaron la piedra, ¿no? Entonces, miren, se aseguraron allí porque dijeron, no, para que no salga, para que no lo roben, mejor asegura, pon guardianes e incluso le pusieron un sello allí, ¿no? Y Pilato dijo, bueno, háganlo ustedes, ahí tienen al guardia, llévense la guardia y aseguren ustedes el sepulcro, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, ¿qué es lo que vemos hasta aquí? Miren, cómo Jesús, estando en vida, durante sus 3 años de ministerio, de servicio en la tierra, dice la Biblia que él anduvo haciendo bienes a todos los hombres, a todo aquel que venía y se humillaba ante él y le pedía un favor, le pedía sanidad o le pedía de comer o tenían diversas necesidades, Jesús las suplía sin ninguna excepción. Y aún en su muerte, en su crucifixión, Jesús seguía demostrando su poder. Miren todas las cosas que sucedieron durante su crucifixión. Y aquí Mateo no está ahondando mucho como Lucas. Cuando tengamos la oportunidad, o si ustedes pueden leerlo, el Evangelio de Lucas, justamente la parte de la crucifixión, ahí es donde detalla muchas cosas más. Pero aquí Mateo ha sido enfático en algunas cosas. Por ejemplo, el terremoto que sucedió, cómo se oscureció el cielo, el velo del templo que se rasgó, la resurrección de los muertos en ese día, ¿no? Todas estas cosas sucedieron en la muerte de Jesús y sus discípulos que tenían recursos económicos no permitieron que su cuerpo quede expuesto durante mucho tiempo y le dieron una digna sepultura de un rey, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasó en la crucifixión y la sepultura de Jesús. Muy bien, chicos. Acabo de dar el segundo pantallazo. Y ya lo registré. Entonces, vamos ya a terminar. Y pues, esto es lo que sucedió en la muerte y en la crucifixión de Jesús y su sepultura. ¿Ya, chicos? Muy bien, hemos terminado por el día de hoy. De aquí será hasta la próxima semana y espero que Dios los bendiga. Vamos a terminar elevando una oración al cielo. ¿Sí? ¿Me permiten? Oremos. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo y gracias por tu misericordia demostrada en nuestras vidas. Y gracias por aquel sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Queremos que sea parte de nuestras vidas, Señor, todo ese sacrificio. Y aquí estoy rindiéndote mi vida, Señor, delante de ti. Toma mi corazón. Toma el corazón de cada uno de los alumnos, Señor, que ellos ya en la edad que tienen pueden distinguir lo bueno de lo malo y saben lo que significa servirte, saben lo que significa vivir apartados de ti. Lo mejor que nos pueda suceder es vivir cerca de ti. Te rindo mi corazón, te rindo mi vida, Señor, porque por esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, nosotros podemos alcanzar la salvación. Gracias por tu amor, Dios Todopoderoso. Te pido que bendigas a los chicos, que bendigas a los alumnos, que bendigas sus vidas y sus familias, Señor. Que tu amor rodee sus corazones siempre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, chicos. Por ahora ha sido todo por hoy. De aquí nos estamos viendo la próxima semana. Ha sido un gusto verlos. Nos vemos. Chao. Cuídense. Chao, ¿Ya? profesor. Hasta Chao, luego. profesor. Chao, profe. Chao, profesor. Cuídense. Por favor, cuídese.
les voy a pedir que ustedes terminen la